Muy buenos días. Hoy revisaremos la clase de insuficiencia respiratoria aguda y mecanismos de hipoxemia. Este es un tema tremendamente relevante, ya que los que trabajamos en cuidado respiratorio es algo que nos vemos enfrentados de forma diaria. Por lo tanto, es fundamental que ustedes puedan adquirir estos conocimientos. La insuficiencia respiratoria aguda se define como la incapacidad del sistema respiratorio de poder cumplir su función básica. ¿Cuál es la función básica del sistema respiratorio? El intercambio de gases, o sea, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Para qué hace esto el sistema respiratorio? Para poder mantener un metabolismo celular adecuado. ¿Cómo se reconoce? Se reconoce por presencia de hipoxemia y o hipercapnia arterial. No hay un consenso absoluto. O sea, no sabemos, o dependiendo cada centro, van a tener valores o puntos de corte que son diferentes. Pero en general se considera una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio o una presión arterial de CO2 por sobre 45 milímetros de mercurio, reflejan una insuficiencia respiratoria. Por eso tienen que considerar que si bien no hay un consenso absoluto, los valores podrían cambiar, pero deberían cambiar muy poco. Por ejemplo, 45 milímetros de mercurio es un valor que es bastante aceptado de forma transversal. ¿Cómo podemos clasificar la insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, de dos formas. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar insuficiencia respiratoria aguda parcial o insuficiencia de tipo 1 o insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Por lo tanto, esta insuficiencia respiratoria solamente genera alteración en la presión arterial de oxígeno, sin modificar la presión arterial de CO2. Insisto, la pueden encontrar de diferentes formas, como parcial, como hipoxémica o como tipo 1. Por otro lado está la insuficiencia respiratoria aguda global, la cual también se le denomina hipercápnica o de tipo 2. La más clásica es que ustedes van a encontrar la definición como parcial o tipo 1 o insuficiencia respiratoria aguda global o tipo 2. ¿Cuál es la característica de la global? Bueno, que tiene alteración tanto en el contenido arterial de CO2 por sobre 45 milímetros de mercurio y también una reducción en la presión arterial de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Ya, por lo tanto, una presión arterial por debajo de 60 milímetros de mercurio es lo que consideramos como hipoxemia. Y acá tengo este sticker puesto acá, que tenemos que diferenciar y tenemos que ser capaces de entender que la hipoxemia y la hipoxia son conceptos que son completamente diferentes. ¿Cómo clasificamos entonces la hipoxemia perdón, la insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, tenemos que evaluar la función pulmonar para poder categorizar esta insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cómo lo hacemos generalmente? Bueno, tenemos que tener estudio de gases en sangre arterial, obviamente estudio de gases y pH, y esta es la forma que podemos categorizar si es tipo 1 o tipo 2. Sin embargo, estos son exámenes que se demoran un tiempo, o sea, no son tan rápidos. De forma indirecta, nosotros también, si bien no podemos categorizar si es una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 y tipo 2 sin estos exámenes, también podríamos inferir que un paciente está cursando una insuficiencia respiratoria aguda con medidas que son indirectas, como por ejemplo la saturación de oxígeno, ¿ya? La saturación de pulso, y además de eso, la mecánica respiratoria. O sea, un paciente que llega a la urgencia con una saturación de oxígeno de 85%, y está con una mala mecánica respiratoria, o sea, está usando músculos accesorios, está polipneico, está respirando 40 respiraciones por minuto, le cuesta respirar, está con expiración activa, o sea, el abdomen se contrae en cada expiración, probablemente este paciente es muy probable que también esté cursando con insuficiencia respiratoria aguda. Sin embargo, no podemos categorizarlo en tipo 1 o tipo 2, ya que para eso necesitamos el estudio de gas en sangre arterial. Pero insisto, esta parte, la parte no invasiva, lo clínico, es tremendamente fundamental. Sobre todo, por ejemplo, la gente que trabaja en urgencia, nunca tiene este examen tan rápido,
Por lo tanto, ellos se guían mucho por las medidas que son más indirectas. Saturación de oxígeno, mecánica respiratoria, adrenergia, o sea, si el paciente está sudoroso, está taquicárdico, está con mala mecánica respiratoria, está desaturando, probablemente un paciente que sí está cursando con insuficiencia respiratoria aguda hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales a comprender son los mecanismos de hipoxemia. Y la hipoxemia tiene diferentes mecanismos. Podemos tener alteraciones del fuelle tóraco-pulmonar y también podemos tener alteraciones del parénquima pulmonar. Las alteraciones del fuelle tóraco-pulmonar van a generar hipoventilación alveolar y las alteraciones del parénquima pulmonar pueden ser desequilibrio BQ, pueden generar cortocircuito intrapulmonar y también pueden generar limitaciones de la difusión. ¿Qué tipo de alteraciones del fuelle tóraco-pulmonar conocemos? Acá tenemos una lista de algunas. Por ejemplo, una depresión del centro respiratorio, paciente que le pasan un bolo de sedación, es capaz de deprimir el centro respiratorio y finalmente deja de respirar, o sea, su fuelle para de funcionar. Enfermedades del bulbo raquídeo, obviamente en esta zona ustedes saben que está ubicado el centro respiratorio, por lo tanto cualquier enfermedad que pueda estar comprimiendo esa zona puede generar una alteración del fuelle por un paro cardiorrespiratorio. Lesiones de médula espinal, lo mismo. Enfermedades de las astas anteriores, enfermedades de los nervios periféricos, enfermedades neuromusculares, por ejemplo, un Guillain-Barré, un paciente que tiene una alteración neuromuscular, finalmente cae la fuerza muscular y no son capaces de mantener una ventilación alveolar adecuada. Enfermedades de los músculos respiratorios, por ejemplo, una parálisis diafragmática, posterior a una cirugía, de forma accidental, tuvo un accidente en el nervio frénico, perdón, y finalmente este paciente puede quedar con una alteración y una parálisis diafragmática, por lo tanto eso también va a determinar una reducción del fuelle tóraco-pulmonar. Y anomalías de la caja torácica, por ejemplo, los pectum excavatum, claramente también van a influir en la mecánica respiratoria, interfiriendo, alterando, perdón, el ciclo respiratorio para poder generar ventilación alveolar. Este es un esquema de lo que pasaría, por ejemplo, con ventilación, este es un volumen corriente normal, o sea, el volumen corriente que entra a la vía respiratoria finalmente llega al alveolo. Nosotros tenemos que entender que el volumen corriente que estamos ingresando ciclo a ciclo, un porcentaje no menor, se queda solamente en el espacio muerto, o sea, en zonas que no hay intercambio de gases. Y solamente una proporción finalmente va a llegar al espacio alveolar a hacer intercambio gaseoso. ¿Qué pasa si tenemos una reducción del volumen corriente? Bueno, al generar una reducción del volumen corriente, el espacio muerto no cambia, por lo tanto, nosotros seguimos ventilando una gran proporción de espacio muerto, sin embargo, el volumen de aire que va a llegar finalmente al alveolo a realizar intercambio gaseoso va a ser mucho menor. Por lo tanto, vamos a generar una hipoventilación alveolar al generar una reducción del volumen corriente. Esto no es menor, porque la hipoventilación alveolar tiene obviamente efectos sobre la PaCO2. En esta fórmula, lo que tenemos acá es la ventilación alveolar por minuto, va a ser igual al volumen de producción de CO2 partido por la presión arterial de CO2. Nosotros reconvertimos nuestra fórmula, tenemos que la presión arterial de CO2 va a ser igual al volumen de producción partido por la ventilación alveolar. ¿Por qué es importante esto? Acá tenemos un ejemplo, un paciente que está respirando a 12 ciclos por minuto, un volumen corriente de 500 ml, un volumen de espacio muerto de 150 ml. En este paciente, el volumen minuto es de 6 litros por minuto, ¿ya? Y con esos parámetros, este paciente tiene una presión arterial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si nosotros calculamos esto? Que es, acá tenemos el volumen minuto, pero acá tenemos la ventilación alveolar.
Recuerden que no todo el volumen minuto que nosotros estamos ingresando al sistema respiratorio finalmente genera intercambio de gases. Por lo tanto, es súper importante entender la diferencia entre volumen minuto y ventilación alveolar. Entonces, la ventilación alveolar va a ser la frecuencia respiratoria multiplicado por el volumen corriente menos el volumen de espacio muerto. O sea, para poder determinar cuánto de este aire que yo estoy ingresando ciclo a ciclo, efectivamente tiene contacto con la membrana alveolo-capilar y finalmente hace intercambio de gases. Entonces, 500 ml, que era el volumen corriente, menos 150 ml, que era el volumen de espacio muerto, multiplicado por el número de veces que respiramos en un minuto. Por lo tanto, tenemos una ventilación alveolar en este ejemplo de 4 litros 200. O sea, 4.2, perdón, litros por minuto. Esa es la ventilación alveolar. Fíjense acá. Si tenemos un paciente que está respirando un poco más rápido, ya está respirando a 20 ciclos por minuto, pero tiene un volumen corriente que es menor, 300 ml. Asumiendo que tiene el mismo volumen de espacio muerto, si ustedes calculan esto, 300 ml por 20 respiraciones, el volumen minuto son 6 litros por minuto. Exactamente igual a los 6 litros por minuto que teníamos en esta condición. Sin embargo, acá tenemos, sin embargo, si nosotros calculamos cuál es la ventilación alveolar de esta condición, ustedes se fijan acá, la ventilación alveolar, la misma fórmula es volumen corriente menos volumen de espacio muerto, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Lo que pasa acá es que el volumen corriente se reduce dramáticamente. Finalmente, solamente 150 ml de este volumen corriente van a ir a hacer intercambio gaseoso. 300 menos los 150 ml del volumen de espacio muerto. Eso, si lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, nos da 3 litros por minuto. 3 litros por minuto versus 4.2 litros por minuto. Si nosotros consideramos la misma producción de CO2, el mismo metabolismo de nuestro paciente, y calculamos la presión arterial de CO2 o estimamos con esta fórmula la presión arterial de CO2, tenemos que la presión arterial de CO2 va a ser igual al volumen de producción. El volumen de producción lo calculamos acá, son 168 litros por minuto, partido por la ventilación alveolar, que en este caso son 3 litros por minuto. En este ejemplo, la presión arterial de CO2 son 56 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Es que un efecto en la ventilación alveolar va a impactar directamente a la presión arterial de CO2. ¿Tiene alguna implicancia eso? Claro que tiene implicancia. ¿Por qué? Porque el efecto de la presión alveolar también de CO2 va a impactar directamente en la presión alveolar de oxígeno. O sea, a medida que tenemos mayor presión alveolar de CO2, vamos a tener una menor presión alveolar de CO2. Fíjense esta curva. O sea, presiones alveolares de CO2 muy bajas determinan que el espacio alveolar está ocupado principalmente por oxígeno. Pero a medida que la presión alveolar de CO2 aumenta, eso va determinando que la presión alveolar de oxígeno vaya reduciéndose. Acá en esta gráfica tenemos la presión por el eje de las Y, tenemos la presión arterial de CO2 y la ventilación alveolar. Si ustedes se fijan, a medida que yo aumento mi ventilación alveolar, se reduce la presión alveolar de CO2. Por otro lado, a medida que el pH se hace más alcalino, más cercano a 7,6, también la ventilación alveolar se va reduciendo. ¿Por qué es importante? Acá tenemos el efecto de la presión alveolar de oxígeno, perdón, el efecto sobre la presión arterial de oxígeno. Esta es la forma o cómo estimar la presión alveolar de oxígeno. Recuerden que cuando la A en mayúscula, hablamos de presión alveolar de oxígeno, y cuando la A es minúscula, hablamos de presión arterial de oxígeno. Y la presión alveolar de oxígeno va a ser igual a la presión
a la PO2, que es la presión inspiratoria de oxígeno, menos la presión arterial de CO2 partido por una constante. La PO2, ¿cómo se calcula? Bueno, la presión barométrica menos 47, que son la presión del vapor de agua, multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué es importante y es por qué es fundamental comprender la presión alveolar de oxígeno? Bueno, porque los gases se mueven a favor de la gradiente. Si baja la presión alveolar de oxígeno, también va a bajar la presión arterial de oxígeno, porque se mueven por gradiente. Y por lo tanto, si es que baja una, también va a bajar la otra. ¿Se entiende? Fíjense acá, cuando tenemos el extremo arterial del capilar pulmonar, tiene un bajo contenido de oxígeno. En este ejemplo, 40 milímetros de mercurio. Recuerden que en la circulación pulmonar, la sangre arterial, o sea, el extremo arterial de los vasos lleva sangre venosa y el extremo venoso de los gases, o sea, perdón, el extremo venoso de los capilares lleva sangre con alto contenido de oxígeno, perdón, con alto contenido de oxígeno. Es opuesto a cómo funciona en la circulación sistémica. Entonces, por el extremo arterial tenemos una presión arterial de oxígeno que es de 40 milímetros de mercurio, pero se encuentra con la presión alveolar de oxígeno que es alrededor de 100 milímetros de mercurio, por lo tanto, el oxígeno se mueve a favor de la gradiente y pasa hacia el capilar pulmonar, y finalmente en el extremo venoso del capilar pulmonar se equipara la gradiente y este capilar pulmonar queda cargado con una PaO2 de 100 milímetros de mercurio aproximadamente. Súper importante esto, porque fíjense, qué impacto, o acá tenemos la fórmula completa, que es la presión alveolar de oxígeno, es igual a la presión barométrica menos la presión del vapor de agua, multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno, menos la presión arterial de CO2. Cuando tenemos una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, le restamos la presión del vapor de agua, que son 47. Si tenemos un paciente que está respirando oxígeno ambiental, la fracción inspirada es de 0,21 y le restamos la presión alveolar de CO2, que son 42 milímetros de mercurio, y la partimos por un coeficiente respiratorio que es 0,8. En este ejemplo, la presión alveolar de oxígeno va a ser igual a 97,23 milímetros de mercurio. Acá quiero hacer la corrección, que esta PaCO2 debiese ser una PA mayúscula, porque estamos hablando del contenido alveolar. ¿Qué pasa cuando tenemos las mismas condiciones, pero por ejemplo, por hipoventilación alveolar, el paciente acumula CO2? Tenemos obviamente los mismos números que teníamos previamente: 760 de presión barométrica, 47 de presión de vapor de agua, 0,21 de fracción inspirada de oxígeno, pero el paciente está hipoventilando, está con una depresión respiratoria, por ejemplo, y su contenido arterial de CO2 aumenta. Cuando aumenta el contenido arterial de CO2, fíjense que la presión alveolar de oxígeno también se ve afectada. ¿Por qué? Porque el alveolo finalmente está siendo ocupado no solamente por oxígeno, o no principalmente por oxígeno, sino que también el CO2 comienza a ocupar un espacio que es mucho más importante, porque tiene una presión que es mayor. Y si ustedes se fijan, acá el impacto de tener mayor CO2 en el espacio alveolar determina que la presión alveolar de oxígeno finalmente caiga. En este ejemplo, cae a 79 milímetros de mercurio. Si ustedes se fijan en esta gráfica, en este ejemplo que estábamos acá, si tenemos una presión alveolar que es de 80 y no es de 100 como en condiciones normales, la sangre de este extremo, cuando viene con alto contenido de oxígeno, finalmente también va a bajar. ¿Por qué? Porque el oxígeno solamente se va a mover hasta el punto del equilibrio de la gradiente, o sea, se mueve a favor de la gradiente y se va a mover solamente hasta que el contenido, acá, el extremo venoso, que tiene contenido de sangre con alto contenido de oxígeno, llegue a 79 milímetros de mercurio.
no va a poder subir más. ¿Por qué? Porque en el extremo alveolar está en 79. Por lo tanto, es imposible que en la parte del capilar sea más de 79. ¿Qué pasa con las relaciones ventilación-perfusión? Fíjense acá tenemos relación BQ baja. Este es un ejemplo, cuando un paciente está con 21% de oxígeno y tiene una ventilación disminuida. ¿Por qué? Porque tiene una obstrucción parcial, que puede ser un broncoespasmo, pueden ser secreciones que están tapando. Acá estamos esquematizando un sector, un gran sector pulmonar solamente con alvéolos únicos. Si ustedes se fijan acá, no hay una oclusión completa, ¿ya? Por lo tanto, el contenido alveolar de oxígeno es un poco más bajo. Es 50 milímetros de mercurio. Por lo tanto, también el contenido de CO2 también aumenta un poco y es 45 milímetros de mercurio, no 40 como en condiciones normales. ¿Qué pasa con el extremo que está sin alteración? Bueno, el contenido arterial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y el contenido de CO2 es más bajo, que es lo normal, de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué determina esto? Que finalmente el resultante es una mezcla entre la sangre que está con esta zona con BQ bajo porque tiene baja ventilación y la sangre que viene de la zona con ventilación y perfusión normal. En este ejemplo, la resultante final entrega una presión arterial de oxígeno de 68 milímetros de mercurio, un CO de 42 y una saturación de oxígeno de 92%. ¿Qué pasa cuando a este paciente le entregamos FiO2 del 100%? Bueno, el contenido acá aumenta, la presión de oxígeno, la presión alveolar de oxígeno aumenta y llega a 663 milímetros de mercurio. Por otro lado, en la zona que teníamos BQ bajo, también somos capaces de aumentar la presión alveolar de oxígeno, no a tanto como acá, pero sí aumenta a 600. Sin embargo, no hay mucho impacto en la presión alveolar de CO2. Por lo tanto, la mezcla de esta sangre finalmente es una mezcla con alto contenido de oxígeno, 630 milímetros de mercurio, una saturación de 100%. O sea, las alteraciones de relación perfusión baja finalmente responden a la administración de oxígeno. Ese es el mensaje que quiere entregarles. ¿Cuáles son las causas de BQ bajo? Aumentos regionales de la resistencia a la vía aérea, ¿ya? Un broncoespasmo, por ejemplo, que determina una caída de la ventilación. Aumentos regionales de la ventilación, perdón, de la perfusión capilar, que no son acompañados de un ajuste de ventilación. Disminución local o general de la distensibilidad, con aumento de la resistencia friccional de los tejidos, y limitaciones regionales de la movilidad torácica. Todo eso puede generar BQ disminuido. El cortocircuito intrapulmonar o el shunt intrapulmonar también va a determinar una alteración BQ, es la máxima expresión de un BQ bajo. ¿Por qué? Porque no tenemos ventilación. O se mantiene la perfusión en alvéolos que no están ventilados. Acá tenemos dos ejemplos de BQ, de cortocircuito. Acá, por ejemplo, tenemos un capilar que sí está pasando y está teniendo contacto con el alvéolo, pero acá tenemos un capilar que no tiene contacto. Por lo tanto, esto podría ser considerado como un cortocircuito. Un capilar que no está teniendo contacto con la ventilación. ¿Por qué no tiene contacto con la ventilación? Porque anatómicamente no está en contacto, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en este caso? Acá tenemos, por ejemplo, una oclusión completa. Puede ser, por ejemplo, un tapón mucoso, una neumonía que está ocluyendo completamente y esta zona del pulmón no está generando ventilación. Por lo tanto, la sangre, el contenido alveolar de oxígeno es muy bajo, 40 milímetros de mercurio, y el contenido de CO2 es alto, 45 milímetros de mercurio. Por lo tanto, cuando la sangre de contenido que viene de la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar llega a hacer intercambio gaseoso, se encuentra con una zona que no tiene gradiente, no hay diferencia en el espacio alveolar versus el capilar pulmonar. Por lo tanto, si no hay gradiente, el oxígeno pasa y no hay diferencia. O sea, no hay intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque este alveolo no está siendo ventilado. Los cortocircuitos intrapulmonares juegan un papel fundamental en la hipoxemia del distrés respiratorio, del edema pulmonar agudo y de la neumonía. ¿Qué pasa cuando tenemos cortocircuitos pulmonares y tenemos el mismo ejemplo de antes? Acá, si ustedes se fijan, ya no está parcialmente ocluido, sino que está totalmente ocluido. Por lo tanto, el contenido de oxígeno, el contenido alveolar de oxígeno cae dramáticamente,
versus el contenido de oxígeno de las zonas que sí están siendo ventiladas de forma correcta. ¿Qué tenemos acá? Que la resultante es mucho más baja y la presión alveolar de oxígeno es de 50 y la saturación es de 83%. ¿Qué pasa cuando nosotros administramos oxígeno al 100%? Bueno, en la zona que tiene ventilación normal aumenta mucho la presión alveolar de oxígeno versus en la zona que está con cortocircuito, que está sin ventilación, independiente de la cantidad de oxígeno que yo entregue, esta zona al no estar ventilada no recibe ese oxígeno, por lo tanto el contenido alveolar de esta zona sigue siendo muy bajo, de 40 mililitros de mercurio. Por lo tanto, la resultante, si bien aumenta, sigue siendo baja, con una presión alveolar de oxígeno, arterial de oxígeno, de 63 milímetros de mercurio y una saturación de 91%. Por lo tanto, es por eso que muchas veces decimos que los cortocircuitos pulmonares, los grandes cortocircuitos pulmonares son refractarios a la administración de oxígeno. Si bien mejoran un poco, el margen de mejora es muy marginal muchas veces. ¿Qué zonas cómo podemos tener un BQ aumentado? Que es lo opuesto a lo que vimos delante. Acá tenemos que uno de los efectos o una de las causas de BQ aumentado pudiese ser la sobredistensión pulmonar. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos un esquema de un alveolo y un capilar. Esta es la condición normal, el capilar pasa por el alveolo y finalmente se carga de oxígeno y elimina el CO2. ¿Qué pasa cuando tenemos sobredistensión? Por ejemplo, un paciente que está ventilado mecánicamente y presurizamos el sistema de forma excesiva. Lo que genera eso es que el alveolo se estire, se compriman los capilares perialveolares, se estiren demasiado, finalmente eso determina que caiga el flujo sanguíneo en esta zona. Y cuando cae el flujo sanguíneo, obviamente el Q, el flujo de la fórmula cae, por lo tanto tenemos BQ aumentado. Esto determina que en estas condiciones, cuando hay sobredistensión pulmonar, al caer el flujo sanguíneo, también tiene un impacto en la presión alveolar y arterial de CO2. ¿Por qué? Porque cuando cae el flujo sanguíneo, finalmente tenemos menos flujo para poder eliminar el CO2. Recuerden que para poder eliminar CO2 o captar el oxígeno, tenemos que tener la relación ventilación y perfusión adecuada. No saco nada con tener una gran ventilación sin perfusión, y tampoco saco nada con tener una gran perfusión sin ventilación. Tenemos que tener el match entre estos dos conceptos, ventilación por una parte y perfusión por la otra. Por lo tanto, si yo, por una maniobra de exceso de presión positiva del sistema respiratorio, distiendo mucho este alveolo, finalmente eso determina que el capilar caiga el flujo sanguíneo del capilar y finalmente eso impacta en incrementar la presión arterial de CO2. Por otro lado, el espacio muerto fisiológico. ¿Qué pasa con el espacio muerto? Bueno, son zonas en las cuales se mantiene la ventilación, pero cesa la perfusión. Por lo tanto, tenemos flujo. En este ejemplo tenemos flujo cero y tenemos un BQ que es indeterminado. ¿Ya? Obviamente, cuando no hay paso de sangre por acá, este alveolo se puede estar ventilando muy bien, pero no tiene ningún sentido cuando yo no tengo flujo. ¿En qué condiciones se puede dar esta alteración? Por ejemplo, en los tromboembolismos pulmonares. Causas de BQ aumentado, bueno, disminución de la función, disminución funcional o anatómica del lecho capilar, embolias pulmonares, fibrosis del intersticio pulmonar, destrucción de los tabiques por enfisema, vasoconstricción pulmonar, etc. Aumento de los espacios aéreos, existencia de masas de aire, por ejemplo, que tienen contacto con los capilares solo en la periferia, y las consecuencias es si la magnitud del espacio muerto capta gran parte de la ventilación, se produce hipoxemia y retención de CO2, ¿ya? Por hipoventilación de las zonas que mantienen perfusión. Perdón, que mantienen intercambio gaseoso. Alteración en la difusión también podemos encontrar. Acá es súper importante que entienda la ley de Fick, y la ley de Fick va a tener relación con el volumen de gas que atraviesa desde un sector de la membrana al otro sector de la membrana. Acá tenemos los cuáles son los actores involucrados en esta fórmula.
La A es el área de superficie de la barrera, o sea, mientras más unidades alveolares tenga para hacer intercambio gaseoso, el flujo de gas que puede atravesar la membrana va a ser mayor. Tenemos D, que va a ser la constante de difusión. Recuerden que no todos los gases tienen la misma constante de difusión. Por ejemplo, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Y la diferencial de presión, nuevamente el gradiente de presión, que es P1 menos P2. En este caso, es la presión que tenemos a un lado de la membrana del velo capilar versus la presión que tenemos al otro lado de la membrana del velo capilar. Y finalmente, T, que determina también el espesor de la membrana. O sea, cualquiera de estos actores de la fórmula que se vea perjudicado, finalmente va a determinar que el volumen de gas que atraviesa de un espacio o del espacio alveolar hacia el torrente sanguíneo también va a ser afectado. Por ejemplo, si yo tengo una neumonía, ¿qué va a pasar acá? Es que el área va a caer. ¿Por qué? Porque tengo alveolos que están ocupados, que están matizados, que están con secreciones, etc. Por otro lado, si tengo una alteración, por ejemplo, de T, del grosor de la membrana, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, también va a determinar que el volumen de gas caiga, el volumen de gas que atraviesa. ¿Cómo podría yo interferir de forma terapéutica en esto cuando estamos en esa condición? Bueno, yo como terapeuta tengo la posibilidad de interferir en el gradiente de presión, en P1 menos P2. ¿Por qué? Porque la oxigenoterapia, por ejemplo, ¿qué es lo que me ayuda a hacer? Es que en una de las zonas, en este caso en la zona alveolar, yo soy capaz de aumentar la presión alveolar, y si aumento la presión, también el volumen de gas que va a atravesar la membrana va a ser mayor. Recuerden que estas son 3 preguntas, obviamente, que siempre le hago cuando estamos en las clases de forma directa. ¿Cuánto tiempo pasa el capilar por un pulmonar en reposo? Este tiempo se reduce en ejercicio. ¿Y qué cosas pueden alterar la difusión? Acá tenemos 2 gráficas, fíjense acá, que es el tiempo que pasa, el tiempo que está la sangre dentro del capilar pulmonar. En condiciones normales son alrededor de 0.75 segundos. ¿Ya? Fíjense que la presión alveolar alcanza a equipararse con la presión arterial en un lapsus que es muy corto. Fíjense acá, este es el oxígeno, este es el normal. En 0.25 segundos, finalmente aumenta la presión parcial de oxígeno y llega al tope, que en este caso son 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? Fíjense en la de la derecha, la presión de oxígeno. Acá tenemos el límite, que es el alveolar. Lo que dice acá alveolar no es que el eje sea el alveolar, sino que en este punto se equipara con la presión alveolar. Se equipara, se equilibran la presión alveolar con la presión arterial. Por lo tanto, en 0.25 segundos se equilibra la presión alveolar con la presión arterial. O sea, en 0.25 segundos la sangre finalmente logra su contenido de oxígeno máximo. ¿Qué pasa cuando tenemos pacientes con alteración de la difusión? Por ejemplo, una fibrosis pulmonar. Obviamente el tiempo, fíjense en que es anormal, el tiempo que se demora en alcanzar es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenemos un grosor aumentado en esta membrana alveolar capilar, y finalmente un paciente que en condición normal se demora 0.25 segundos. Lo que pasa acá es que este paciente que tiene una alteración de la difusión se demora 0.75 segundos. O sea, ocupa todo el tiempo para finalmente equilibrar la presión alveolar con la arterial. Pero ¿qué pasa con el ejercicio? Cuando aumenta obviamente el gasto cardíaco, en este punto, con el ejercicio, esto también tiene un impacto en el flujo sanguíneo. Por lo tanto, el tiempo que está la sangre en el capilar pulmonar se reduce. Si ustedes imaginan este sujeto que ya en condiciones de reposo le alcanzaba justo con los 0.75 segundos, si se reduce el tiempo, por ejemplo, por un estrés físico, finalmente va a determinar que no va a alcanzar a equilibrar la presión alveolar con la presión arterial de oxígeno, y finalmente eso va a determinar que la presión arterial de oxígeno caiga y sea un poco menor.
Probablemente este es un concepto que van a revisar en otras clases, que es la gradiente alveolo arterial. Y a grosso modo, cualquier enfermedad del parénquima que afecte el intercambio gaseoso va a causar elevación de la gradiente alveolo arterial. Elevación de la gradiente alveolo arterial. Y este incremento va a ser directamente proporcional al incremento del daño pulmonar. O sea, mientras más daño pulmonar tenemos, mayor alteración de la gradiente alveolo arterial. Si ustedes se fijan acá, la gradiente alveolo arterial se usa, o cómo se calcula. Ya nosotros un poco revisamos esto antes, pero es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Entonces, acá tenemos la presión, cómo calcular la presión alveolar de oxígeno, que es lo que revisamos anteriormente. En este caso, la presión alveolar de oxígeno da 97 milímetros de mercurio, y si le restamos una presión arterial de oxígeno de 90, en este caso, en este ejemplo, el paciente está con una presión arterial de oxígeno 90, su gradiente alveolar arterial es 7.23. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una gradiente alveolar arterial que es normal. ¿Qué pasa con un paciente con hipercapnia, por ejemplo? Acá tenemos un paciente que ya no tiene 40, como el anterior, perdón. Acá tenemos un paciente que está recibiendo oxígeno. Fíjense, ya no tiene 21% como este paciente, sino que tiene 26% de oxígeno. ¿Qué pasa con el contenido alveolar de oxígeno? Aumenta. Perdón, con el contenido alveolar de oxígeno aumenta a 132 milímetros de mercurio, y si le calculamos los gases, o sea, si le tomamos una muestra de gas en sangre arterial, da 90 milímetros de mercurio, la diferencia es 42.9. Por lo tanto, tiene una gradiente alveolar arterial que es aumentada. Insisto, la gradiente alveolo arterial de oxígeno se describe es como un medio generalmente aceptado para diferenciar la hipoxemia debido a hipoventilación, por ejemplo, por alteración de los centros respiratorios, alteraciones musculares, alteraciones de la caja torácica, por ejemplo. Diferenciarla de las causas por enfermedades que afectan al parénquima pulmonar. Recuerden que la hipoventilación aumenta el CO2 a nivel alveolar y arterial, mientras que el oxígeno está disminuido en ambos compartimentos, pero manteniendo la relación. Y por consecuencia, en muchos casos, en esos casos, la gradiente alveolar arterial no se modifica. Por ejemplo, en pacientes que tienen hipercapnia marcada, la gradiente puede ser normal. Y esto porque porque la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de CO2 se correlacionan de forma inversa. ¿Ya? No quiero que se enreden mucho con eso, es un poco complejo ese tema, pero quiero que entiendan que la gradiente alveolar arterial, que probablemente la van a revisar en otra clase, de forma más profunda, se utiliza para diferenciar alteraciones que son efectivamente del parénquima pulmonar versus que son, por ejemplo, por hipoventilación. En general se puede calcular de forma bien fácil, porque esto lo tenemos tenemos que tener la presión barométrica de la ciudad en que estamos, y obviamente no va a ser lo mismo que estemos en el Everest versus que estemos acá en Santiago, o no va a ser lo mismo que estemos acá en Santiago versus que estemos en la playa. La presión barométrica va a cambiar, y eso tenemos que considerar. También la presión del vapor de agua también va a cambiar, y la fracción inspirada de oxígeno. Siempre que preguntamos esto, muchas veces se equivocan en las pruebas porque no cambian en la fórmula esta parte, la FiO2, y asumen siempre con 21%. Recuerden que para calcular la presión alveolar de oxígeno necesitamos saber cuál es la FiO2 que se está entregando. Si nuestro paciente, en nuestro caso clínico, está con FiO2 ambiental, obviamente es 21%, pero si está, por ejemplo, con un sistema Venturi a 40%, bueno, la fracción inspirada de oxígeno acá es 0.4, por lo tanto tienen que tener esa consideración. Acá les dejo un ejercicio para que puedan practicar, y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.